Muy bien, entonces vamos a ver este segmento que nos quedó pendiente de la clase anterior y que, bueno, forma parte, por supuesto, de este tema de proyecto personal versus proyecto familiar. El tema son los 4 paradigmas patriarcales. Entonces, ¿de qué se trata este tema? Y hay un ejercicio que incluye para poder integrar esta dinámica. Muy bien. ¿Hacia dónde vamos a ir? Les voy a contar primero el ejercicio que se va a realizar. Lo haremos, por supuesto, en un siguiente segmento, pero les voy a contar el final de la película para que le presten atención a los elementos de los 4 paradigmas patriarcales para que los vayan a utilizar, los utilicemos en el ejercicio. Entonces, a ver, ¿cuál es la idea? El ejercicio va a consistir en que logres identificar, logres reconocer la manera como te relacionas tú con la vida, con las personas, con parejas, con cómo te relacionas con los demás, qué es tuyo exclusivamente y qué viene de de la línea paterna, qué viene de la línea materna, a la luz de los 4 paradigmas que vamos a ver. Entonces, habrá una zona de intersección, se le decía esto en matemáticas, entonces poder reconocer qué es lo que te has tomado. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a reconocer que hay cosas de la familia, dentro de la dinámica de los 4 paradigmas, que sí, eso hace que sea la familia Fernández, la paterna. O sea, a los Fernández son tac, 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 con esa cantidad de comportamientos. Y los Gómez, que es la familia materna, tan, 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 una serie de comportamientos a la luz de los 4 paradigmas. Muy bien. Ahora, ¿qué de eso tú lo has tomado? Tú lo has tomado de manera inconsciente hasta hoy, que bonito y no bonito, digamos, y esa zona eres tú, para luego ¿qué? Tomar una decisión si lo sigues abordando o lo sueltas. ¿De acuerdo? Ese es el ejercicio que vamos a realizar. Ahora sí, te voy a contar de qué se tratan el tema de los 4 paradigmas patriarcales. Para comenzar, ¿qué significa el patriarcado? El patriarcado puede verse como digamos, una manera de ver la vida, de ver el mundo, una serie de reglas de interacción social, familiar, político, cultural, de determinado país o región, en este caso estamos hablando de América Latina, donde predominó el patriarcado y viene de la palabra patriarca y tiene inherente la parte masculina. Dicho de otra manera, es el dominio masculino, que esto data pues aproximadamente desde siglos pasados, aproximadamente revolución industrial, tal vez donde se afianzó, las guerras han marcado también muchísimo, entonces ha dado para América Latina algo que se llamó una interacción de tipo patriarcal. Y te cobija a ti, me cobija a mí. O sea, creo que ninguna de nosotras aquí está exenta de que venimos, digamos, de familias con un altísimo predominio patriarcal. Entonces, lograr reconocer cuáles son la característica de estos 4 paradigmas nos van a dar elementos para poder como analizar la información, básicamente. O sea, es como una manera metodológica de poder ver hacia adentro de nuestras familias a la luz de esta mirada. Imagínense que dentro de la historia de América Latina, a las mujeres nos dieron el voto en 1900, puede oscilar entre 53 y 56. O sea, pleno siglo XX, en la mitad del siglo XX nos permitieron votar. En 1966-67, gracias a la ciencia, hubo la pastilla anticonceptiva. Y a partir de ese momento, no en América Latina, en Estados Unidos, América Latina llegó su influencia o su efecto mucho después, pero bueno, esa fecha para Estados Unidos, nosotras las mujeres tuvimos la posibilidad de decidir sobre si tener o no hijos, o sea, sobre el manejo de la natalidad. Antes de esos años no existía esa posibilidad. Esto es solo 2 ejemplos del tema
que nos cobija hoy. Ahora bien, estos 4 paradigmas, o sea, los paradigmas son como una manera, digamos, unos prototipos de deberes ser. Esos son los paradigmas. Es como una serie de reglas, sería otra manera sencilla de llamarlos. Entonces, y acarrean una serie de consecuencias en la manera como vemos el mundo, cómo nos vemos a nosotras, cómo nos relacionamos. Resulta que nosotras imitamos los estilos vinculares, hablando de parejas. Y eso viene, por supuesto, del hogar. Y a su vez, nuestros padres intentaron o imitaron los estilos vinculares de los abuelos. Y ahí hacia atrás. Entonces, esto va a dar como una especie de entramado y que heredamos, arrastramos una serie de paradigmas a la luz de estos patriarcales que nos están impidiendo ser felices, ser plenas, tomar decisiones. Porque, ¿qué hay si las tomamos? ¿Qué se experimenta? Culpa, se experimenta miedo porque estamos infringiendo una gran regla, un gran paradigma. Y esto, digamos, este capítulo tiene como objetivo poderte dar esos elementos, de reconocerlos, vuelvo y reitero, para elegir, tomar una decisión, elegir qué tomas y qué dejas, o qué tomas y si lo sigues tomando, hacerlo de manera consciente. ¿De acuerdo? Eso es, digamos, aquí salimos ya del territorio sistémico, aquí estamos en un territorio social, de interacción, de formas de pensar, formas de ver la vida. ¿Por qué está dentro del tema de sanando un árbol familiar? Porque uno de los objetivos de sanar el árbol familiar significa reconocer de qué están hechos, qué paradigmas están inmiscuidos en nuestra familia, en nuestras familias, y sin ir muy lejos en nuestros padres. O sea, nos vamos a remitir un poco más hacia tu familia, a tu núcleo actual. Y, entonces, desde ese lugar, eso, digamos, el sanar el árbol familiar a la final es para que seas feliz, libre, decisiones conscientes, elijas romper reglas sin culpa, que te lleven a un estado de paz, de serenidad, de calma, pero ante todo de libertad y felicidad. Entonces, por esa razón está este elemento que traje hoy aquí, que no es de tipo constelación familiar, no viene de Bert Hellinger, sino viene del tema sociológico. El autor, digamos, de esto lo hablaba un escritor francés, no recuerdo en este momento, y lo trae hoy muy vigente, una escritora, terapeuta familiar, sexóloga que trabaja la inclusión de género que se llama Nadia Chiarabaglio. Ella está radicada en México. Entonces, si eliges también ver el tema del contenido de la interacción de parejas, puede serte útil los libros y todo el contenido que tiene en YouTube, porque la base de su mirada de una manera sana de relacionarse en pareja lo trabaja a partir de estos 4 paradigmas patriarcales. Ahora bien, ¿cuáles son esos 4 paradigmas? Entonces se le llama el primer paradigma jerarquía, el segundo confrontación, el tercero competencia y el cuarto exclusión. Permíteme contarte qué significa cada uno de ellos. O sea, el paradigma de jerarquía. El de jerarquía es simple, una frase es, yo soy tu autoridad. Entonces, si alguien dice, yo soy tu autoridad, va a haber alguien que dice, o desde la jerarquía, alimentando la jerarquía, dice, yo me someto a ti. El precio que se paga por eso es sentirse incompetente o la impotencia y el rencor al sentirse esta persona sometida. Si no lo está haciendo, pues en libertad. Ahora bien, este paradigma de jerarquía tiene un punto positivo, tiene una fuerza, o sea, tiene una salida positiva. Al salir o al integrar este paradigma, la persona va a poder establecer límites que contienen el caos, o sea, que va a generar una controversia al establecer esos límites porque está transgrediendo la jerarquía, pero que son saludables. Entonces,
Voy al final a dar algunos ejemplos de la interacción y en las preguntas muy seguramente pues vamos a aclarar de qué se trata y cómo se vive, pero por lo pronto quedémonos con que la definición de jerarquía en una interacción y vayámonos, y lo más fácil es ver a papá y a mamá, ubica a papá y a mamá o ubícate a ti también, ¿de acuerdo? O sea, pero enfoquémonos en papá y a mamá. Desde el paradigma patriarcal había alguien que mandaba, alguien que era tomado como la autoridad y alguien sometido. Muy seguramente en nuestra historia, quien tenía la autoridad o tiene la autoridad es el hombre y quien se somete es la mujer. El siguiente paradigma, que es la confrontación, tiene que ver, y las frases como claves es, yo tengo la razón. ¿Por qué se hace? Porque yo lo digo. Entonces, en esa misma dinámica va a haber alguien que da la razón. O sea que es como en esa relación de sometimiento, le da la razón al otro. El precio que se paga por este paradigma, o sea, por esta interacción, es problemas emocionales, inseguridades, porque la persona carece de fuerza o recursos para decidir, porque ha estado acostumbrada a lo largo de toda su vida a darle la razón a alguien y a no tomar decisiones por sí misma. Ahora bien, integrando o nivelando este paradigma en lo positivo, la persona va a tener un recurso y es definir qué es para mí calidad de vida y poder elegir relaciones nutritivas, incluso relaciones que permitan la libertad de ser. El tercer paradigma es la competencia. Entonces, aquí en esta dinámica lo que dicen es, yo soy más que tú, y entonces el que se somete dice, yo soy menos que tú eres más que yo. Aquí el precio que se paga es la violencia de género y la violencia hacia las mujeres de manera como específica o a las minorías o a los marginales, porque desde ese lugar hay soberbia de un alguien, un hombre, o en fin, un hombre que dice yo soy más que tú, yo soy más fuerte, yo soy más inteligente, yo soy más capaz, yo soy más. Entonces desde ese lugar tengo la potestad o la posibilidad de agredirte, de violentarte, de tratarte como se me da la gana. Entonces, en esta interacción, por supuesto, pues está este tema pues muy crítico de la violencia. Integrando, sanando este paradigma, saliéndose de este paradigma, el recurso que queda es poder establecer nuevas metas e incentivos para mi desarrollo. O sea, reconocer la grandeza, reconocer los recursos, reconocer los logros de lo que se es capaz. Eso se le llama empoderamiento. Desde ahí surge también la seguridad, la autonomía, la autogestión. Y el último paradigma es la exclusión. Y este es muy delicado en términos sociológicos. Digamos, en la parte de las familias, pues pudo haber también habido excluidos. ¿Recuerdan esa dinámica de los 4 órdenes, de los órdenes del amor? Ahora aquí viene a nivel sociológico. ¿Y qué dice la exclusión? Es como lo que piensas, sientes, haces es distinto de lo mío, te desecho, te excluyo, te condeno e incluso puedo matarte. El precio es la violencia de todo tipo. Todas las guerras que existen hoy están apalancadas en este paradigma. El rechazo a la diversidad sexual, a la diversidad de religión, a la diversidad de pensamiento, a la diversidad de expresión, que sea, lo que sea, cultural, artística, ideológica, etcétera. Saliéndose de ese paradigma, entonces se establece como una libertad de decir, yo puedo acercarme o distanciarme adecuadamente, porque no necesariamente tengo que aceptar o tengo que distanciar, sino establecer distancias sanas, adecuadas, cómodas, que no se basen en el rencor, que no se basen en la violencia. Entonces, esto traído, ahora me voy a hacer este mismo recorrido con ejemplos de familia. Entonces, en esa interacción de nuestros padres por la generación o de los abuelos, nos quedamos en los padres, pues mandaba el papá
y se le daba la presa de pollo al papá, se le servía primero, e incluso, digamos, la mamá decía, pidiéndole permiso para ir a una fiesta, la mamá decía, dígale a su papá, o lo que su papá diga. Ahí estaba funcionando el paradigma de jerarquía. En el de confrontación, es esas discusiones o confrontaciones que incluso brillaron por su ausencia, muy seguramente en nuestras familias. En esa interacción de papá y mamá es, ¿por qué hacemos esto? Porque es que eso es lo que dijo su papá, o porque así es. ¿Y quién dice que así es? El papá. Entonces, no había ni siquiera, no sé si ustedes lograron ver un momento, tal vez siendo un poquito más grandes, adolescentes o adultos, de poder escuchar a mamá diciendo, no, no estoy de acuerdo con eso. Brillaron por su ausencia esa frase. ¿Por qué? Porque la palabra de papá era palabra de Dios. Eso es confrontación, paradigma confrontación. El de competencia, en esas dinámicas de pareja en que un hombre le decía, según él, e incluso según ella, ¿no? Decir, no, me ama. Y entonces le decía frases como, yo te voy a sacar de trabajar o conmigo no vas a tener que trabajar, porque el que trabaja aquí soy yo. Leído eso en lo profundo es el que es capaz, el que tiene fuerza, digamos, laboral, el que es inteligente, el que está preparado, el que puede salir al mundo, el que es el hombre, soy yo. Tú, entonces, te encargas de la casa. Y por eso no había ningún reconocimiento, no había pensiones, no había festivos, no había liquidaciones, no hay ni siquiera un salario o un reconocimiento. Entonces es, el hombre trabaja y la mujer se queda en casa. Eso es un ejemplo del paradigma de competencia. Y el de exclusión puede darse en la interacción de familia cuando, oh por Dios, hay un hijo que es de un partido político distinto al del padre. Y estoy hablando de épocas de esas crisis, digamos, políticas de liberales conservadores en Colombia. Aquí muy seguramente en México también hubo un enfrentamiento de tipo político que dividió familias. Y entonces si un hijo llegaba a ser diferente, pensar distinto, entonces era desheredado, echado de la casa, olvidado, excluido. Un hijo, un hermano, el que sea. Y oh, por Dios, en los 50, donde hubiera indicios en que fuera gay. No, ese hijo dejaba de ser hijo. Era desterrado al olvido. Eso es el paradigma de exclusión. Entonces, ya con estos elementos, te invito a que dediquemos unos minutitos a poder realizar este ejercicio. La idea es que te dediques un buen ratito a que con estos elementos reconozcas, ahora sí, familia paterna, puedes incluso decir 1, 2, 3, 4, los 4 paradigmas. A ver, ¿qué encuentro de jerarquía, qué encuentro de confrontación, qué encuentro de competencia, qué encuentro de exclusión? Elementos claves o muy predominantes. De mi familia materna, puntito a los 4 paradigmas. Intenta buscar en los 4 paradigmas una frasecita que te recuerde. Muy bien, esos son los Fernández y los Gómez. Muy bien. Ahora, ¿qué de eso me lo he tomado, me ha calado hasta los huesos y que me pesan? Intentemos trabajar esta intersección como esa pequeña cárcel, ¿vale? Que, que llevas contigo y que tiene que ver con esos 4 paradigmas. O sea, aquí va a estar la esencia de decir qué libero o qué hago consciente. Es un buen primer paso hacerlo consciente. Entonces, tómate todo el tiempo que requieras si estás viendo esta clase grabada para poder, digamos, reconocerlo e identificarlo.